Bueno, señores, en las últimas horas uno se queda mirando, leyendo, escuchando. Esta ha sido una semana muy dura para todo el mundo, para este país, para la gente decente. Pensar que un ministro es asesinado en su despacho es una situación muy grave. Nosotros, leyendo todo el documento de solicitud de medidas de coerción, escuchando a la gente, teniendo la posibilidad de ir de alguna manera verificando estos temas, pensamos que estamos frente a una gran tragedia en muchos sentidos. Este hombre iba fuertemente armado porque en su vehículo tenía una UCI, tenía cargadores suficientes para causar una gran tragedia. Ese es otro aspecto que no sabemos hasta dónde pudo haber llegado esta sinrazón. Yo escucho a la gente decir básicamente que era el amigo de Orlando. Vamos a retirar la palabra amigo porque eso no cabe en la amistad. Era un tipo que se vistió de amigo, que estuvo ahí con unos intereses muy claros y específicos, que era que él consideraba que Orlando era una persona que tenía vínculos políticos suficientes para él enriquecerse, para él hacer negocios. La difusión de una entrevista donde los dueños de una de las compañías explican que le dijeron que él buscaba los permisos, que él gestionaba permisos, porque era cercano al ministro y él se reúne con ellos, los conduce a una reunión con el ministro y se reúne con un día y una fecha determinada en el mes de julio del pasado año. Cuando llegan estas dos personas, un israelí y un suizo, al Ministerio de Medio Ambiente, tienen que parquearse, no hay parqueo y los guardias le hacen de vale parking. Ellos lo van a ubicar, comenzando por ahí para que sepan, para que todos los ministerios, todas las personas que tienen algo de poder en este país, verifiquen esa cultura que no nos conviene a ninguno. Entonces los guardias van, los ubican y esas dos personas extranjeras pasan sin dejar un solo documento, no tuvieron que identificarse, no tuvieron que pasar los controles, entraron porque iban con Miguel Cruz de forma directa al despacho del ministro. Pónganse a pensar lo que eso significa. A proponerle que ellos tenían un documento, que estaban sometiendo, registrando un permiso, que también es una situación irregular. Y entonces le dice, bueno, pues él que le dé seguimiento, eso ya está en los canales oficiales del ministerio. Ese permiso fue negado. Esta persona trató de que ellos primero le dieran $20,000, cambiaran la compañía, lo pusieran como socio y al final que cambiaran la compañía para tener su propia compañía. Y cuando estas personas se resistieron, dicen ellos, le dijo, no, pues no, ustedes no van a tener permiso. No es que él gestionaba permiso, es que si no te hace lo que yo te digo, tú no vas a tener el permiso. ¿Con qué fuerza contaba él dentro del ministerio para hacer eso? Un hombre que tuvo 1 hora atropellando gente en el Ministerio de Medio Ambiente ese día. 1 hora. Llegó pasada las 11 de la mañana y mata al ministro pasada las 12. 1 hora duró. Le dio un trompón a un hombre en la frente, que hasta eso tienen que soportar empleados públicos de nuestro país. ¿Cuántos Miguel Cruz están circulando en las instituciones públicas? Recuerden el caso de la ONSA, Argenis Contreras. ¿Qué se decía de Argenis? Que Argenis mandaba ya, que atropellaba a la gente, que él tenía poder para hacerlo y que él atropellaba a la gente. Ahora nos encontramos con este Miguel Cruz, que un mes antes amenaza al consultor jurídico del Ministerio de Medio Ambiente. Ya no hay nada que hacer justicia, pero esta es una lección muy dura y se la decimos y queremos que se destaque para todos los funcionarios, para todos los que hoy son ministros, que mañana no lo serán, para todos los que son directores de oficinas, para toda gente que tenga algo de poder, sobre todo poder público y político, que eso usted no lo ve en las empresas privadas. Ese grupo de gente alabando al ministro y diciendo usted y lambiendo, que es un oficio en nuestro país y no son verdaderos amigos. Ni es la gente que te dice la verdad, ni es la gente que se sienta a resolver. Para todos y para todos los políticos, legisladores, la gente que aspira en política, la gente joven de este país, tenemos que cambiar la cultura. Un cambio de cultura de hacer política es muy necesaria, porque este tipo de gente se aprovecha y va allí solo a buscar un botín. Nos sale muy caro. Ellos piensan cuando aportan que están haciendo una inversión, que se les multiplicará ese dinero por 1000. Esa era la idea que tenía ese señor Cruz. Él creía que era dueño, él era el ministro.
Él había llegado, yo pagué por esto, yo tengo derecho, esto me toca. Y cuando agredió y cuando amenazó al consultor jurídico, esa era la expresión. Y en cierto modo, cuando eso se deja pasar, cuando alguien llega a la institución pública, amenaza, atropella, hace esto, triste, lamentable y dolorosamente puede concluir muy mal, porque le están dando un poder que esa persona no tiene. Muy doloroso todo, leer todo eso es muy duro. Pero bueno, a este señor le ocuparon, además del gran arsenal de armas, porque no se sabe el propósito, ¿para qué llevaba esas armas en su vehículo? Es que acaso si no hubiese logrado su objetivo, ese hombre era un riesgo, toda la gente que estaba ahí estuvo en un serio riesgo. Llevaba papeles, documentos de empresas, que él estaba ahí como un abejón en el oído de una gente, haciendo ruido porque necesita que el ministerio le apruebe esos permisos, molestando, impertinente, todo el tiempo, ellos lo cuentan, ahí están en la medida de coerción. Entonces, Indira Suero ha revisado los nombres, todas esas empresas, hay que verificar, a ver, todas esas empresas, al menos no estamos diciendo que tengan nada mal, pero él no era director de permisos del ministerio, que era lo que él hacía con esos expedientes. Todo el mundo sabe. Es más, esa empresa que dice que no le dieron un chele, pero que se reunieron, ese hombre no tiene cara de que hacía nada gratis. Todo eso hay que verificarlo. Y de hecho ya han sido interrogados, tengo entendido que, o por lo menos cuestionados, hay una investigación en curso de esta empresa, pero sobre las demás empiezan a salir algunos datos, Indira. Sí, justamente, Edith, en la medida que presentó la Fiscalía del Distrito Nacional, vemos que además de lo que se le ocupó al señor Miguel Cruz, entre las armas, el dinero y demás, hay algunos documentos relacionados a diversas empresas. Voy a mencionar los nombres. Por ejemplo, tenemos a la empresa DACD Metal y Recycling Export, DCL. También está COI.co Ltd. Por igual están las empresas Dance International SRL y WTech Corporation Inc. Ahí vemos en pantalla esa porción del expediente que menciona a estas empresas. Aparecen también algunas compañías como Lindsay Shire SRL y Carandai SRL. Esas son compañías básicamente, de acuerdo a lo que investigué, de deportes y demás. Me voy a enfocar en las empresas que primero mencioné. Si pueden, por favor, volver conmigo, productora. Me voy a enfocar en las empresas DACD Metal, Recycling Export, COI, Dance International SRL y WTech. Voy a empezar con DACD Metal. Esta es una empresa que aparece registrada en 2002, hace casi 20 años, y dice que se enfoca en la construcción y ventas de inmuebles. Su titular es David Gamal Santiago Rodríguez. Esta empresa aparece, estuve realizando una búsqueda en el Ministerio de Medio Ambiente y aparece con un permiso que se le otorgó en 2021, exactamente con fecha de 4 de marzo de 2021. Si por favor, productora, puede ponerme eso en pantalla, el permiso ambiental que se le otorgó a esta empresa. Aparece el permiso, por supuesto, firmado por el ministro, ahí vemos el permiso, firmado por el ministro Orlando Jorge Mera, y lo que se dice ahí es que esta empresa es una empresa metalera dedicada a la compra y venta y exportación de metales, chatarras y demás. Esto la excluye, por supuesto, de acuerdo a lo que dice el permiso, de el reciclaje de baterías, porque ya conlleva un proceso aparte. Además, junto a esta empresa se menciona el nombre de COI.co Ltd, y esta empresa COI.co Ltd, en lo que estuve buscando, vi que era de Corea del Sur. No encontraba como que cuál era la relación de COI.co Ltd con República Dominicana, pero pues una búsqueda más profunda me arrojó que República Dominicana es su principal representante aquí, vamos a decir a nivel mundial, y que justamente la empresa DACD Metal y Recycling Export es su representante aquí en República Dominicana. Es decir, que tenemos a DACD Recycling tanto con el permiso aparte que se le dio como empresa ya constituida, y también con una relación con COI.co Ltd. Por igual está otra empresa que es la empresa Dance International. Esta empresa dice que se registró en el 2015, hace casi 6 años, y que se dedica a lo que es la exportación e importación de desperdicios de metales ferrosos y no ferrosos. Y su titular es Dayana Martínez del Orbe. Tenemos aquí estas empresas, está también WTech Corporation, pero sí, WTech, pero esta empresa no encontré ningún resultado, al menos por el momento.
Pero hay que destacar de nuevo que la empresa DACD Metal fue de estas empresas que mencioné, es la única que aparece con un permiso de medio ambiente. Sobre el tema de los permisos también hay que resaltar que realicé una búsqueda y tenemos, por ejemplo, que en 2020 en el sitio web del Ministerio de Medio Ambiente, pues aparecen permisos desde enero hasta abril, pero ya luego de abril no hay ningún tipo de información. Hay que recordar que en ese tiempo, en ese periodo, el ministro Rolando Jorge Mera no era ministro porque no estaba este gobierno en el poder. Sí aparece información en 2021, por ejemplo, tenemos que en ese año se emitieron 435 permisos y en 2022 aparece información de enero hasta abril con un total de 155 permisos. Los permisos varían. Hay, por ejemplo, permisos para estaciones de combustible, también permisos para envasadoras de gas, para fumigadoras, granjas de pollo, proyectos inmobiliarios incluso, y pues la cantidad varía en cada mes. Tenemos, por ejemplo, en 2021, marzo fue el mes donde más permisos se emitieron, con un total de 53. Justamente en ese mes se otorgó el permiso a DACD Metal. Y también tenemos, por ejemplo, que en 2022, también en marzo, se emitió una cantidad mayor de permisos con un total de 49. Algo que me llamó la atención, por ejemplo, de estos permisos, este año solamente en los años que revisé solamente se han otorgado 4 permisos para temas de empresas que se dedican a la exportación de baterías. Hay que recordar que una de las empresas involucradas en este caso pues es justamente exportadora de baterías. Y pues hay que destacar también algo que me llamó la atención, que la mayoría de estos permisos se emitía a estaciones de gasolina y también a envasadoras de gas. Por ejemplo, en marzo de 2021, recuerden la fecha donde más permisos se emitieron, de esos 53 permisos, un total de 25 eran de estaciones de gasolina y 8 eran de envasadoras de gas. Entonces ahí vemos, por ejemplo, cuál era la cantidad de permisos relacionados a envasadoras de gas. Pienso que es importante tener en cuenta cómo manejaba el tema de los permisos en el Ministerio de Medio Ambiente. Ahora bien, en el caso de las baterías usadas, hay un reglamento que es el la resolución 00-2015, que aprueba el reglamento técnico ambiental para la gestión de baterías de ácido plomo usadas. Brevemente, ¿qué dice este reglamento? Pues básicamente nos dice que la gestión de las baterías, por los mismos componentes que tiene, que si plomo, que si ácidos, etcétera, tiene que hacerse de una manera muy delicada y con un seguimiento muy personal, muy estricto de parte de lo que es el Ministerio de Medio Ambiente. También se menciona, por ejemplo, que incluso las personas que vemos en la calle vendiendo baterías y demás, todo eso debe de haber una especie de regulación porque estamos trabajando con un componente bien contaminante. Y en el caso de la exportación, reglamento dice, por ejemplo, que cualquier entidad que desee exportar sustancias o residuos peligrosos deberá de contactar y notificar previamente al Ministerio de Medio Ambiente. Por igual, el generador que contrate los servicios de una empresa para exportar los residuos, tiene que darle seguimiento al proceso de notificación y demás. Y una serie de requisitos que se tienen que tener al momento de emitir esta serie de permisos. Hay que recordar, de nuevo para finalizar, las empresas que se mencionan que, como decía Edith justamente al inicio del programa, no estamos incriminando por supuesto a esas empresas, pero como consideramos que el Ministerio Público pues debe de realizar una investigación a fondo de qué hacían estos documentos en el vehículo del señor Miguel Cruz. Y para finalizar, uno piensa muchas veces en el Ministerio de Medio Ambiente y piensa en los ríos, en lo bonito, en las bellezas naturales, pero no pensamos muchas veces los intereses que hay detrás de una institución como esta y lo que representa una institución como esta para diversos temas que se pueden dar a lo interno. Así que estas son las empresas, Edith, y aquí con esto finalizo. Muchísimas gracias, Indira, nos parece muy completo, es algo que tenemos que tener interés, tal como tú dices, no significa que una empresa que tengan nada reñido con la ley, pero el hecho de que estas empresas, sus nombres estuviesen en carpeta del señor Miguel Cruz, o intentó comunicarse, o tenía algún contacto, o gestionó, o estaba próximo a hacerlo, lo que sea, en cualquiera de esas etapas el Ministerio Público debería determinar cuál era la relación que tenía, ya que estamos viendo que esta al final fue la razón, una negativa de un permiso, lo que le hace pensar a él que él tiene derecho a eso y termina cometiendo esta desgracia que definitivamente se una vida de una manera bestial,
bestial e inmerecidamente un hecho criminal cometido aquí. Entonces, bueno, vamos a seguir pendientes de estos temas. Sabemos que por lo menos con relación a una empresa, que sería la del detonante, hay una investigación abierta. Tenemos que preguntar el estatus de las demás para determinar por qué esos papeles estaban en ese vehículo. Nosotros vamos a ir con Uchi Lora, les pasamos con Uchi Lora, recibimos a Uchi. Uchi hoy tiene algo hablando de sentencias, casos de corrupción, que tenemos que estar con los ojos muy abiertos, dominicanos y dominicanas, que aquí se caminó mucho, este país se movió mucho contra la corrupción. ¿Qué está haciendo el Poder Judicial en República Dominicana? Laven los tenis. Así es, 3 sentencias, 3 descargos. Uchi Lora. ¿Qué tal, amigos? En estos días se han producido 3 sentencias de descargos de casos grandes de corrupción. Vamos a verlos uno por uno. Primero, en el caso de la Odebrecht. Vamos a ver ese caso. Era de esperar que terminara en un fiasco, ya que la Procuraduría General de la República del 2016 en adelante estructuró un expediente para que se cayera. Eso fue lo que denunció muy responsablemente la entonces jueza de la Suprema Corte, Miriam Germán Brito, y por eso le hicieron la canallada que todo el mundo vio indignado. Sobre el caso Odebrecht hay que recordar que el ex procurador Jean Alain Rodríguez viajó a Brasil, pero no solicitó interrogar a los que pagaron los sobornos en la República Dominicana. Pero ese procurador declaró el 19 de abril del 2017 que la Odebrecht le prometió identificar a los funcionarios y legisladores dominicanos que recibieron los sobornos. Sin embargo, la Procuraduría nunca divulgó esas identidades y, por supuesto, nunca las incluyó en el expediente. La Procuraduría de entonces dejó pasar un mes de que se denunció el caso internacionalmente para después allanar las oficinas de Odebrecht en la República Dominicana. Le dieron un mes de gabela. Y se hizo y se anunció con bombos y platillos un acuerdo entre la Procuraduría General de la República de Jean Alain Rodríguez y la Odebrecht. Mediante ese acuerdo, la República Dominicana se comprometió a no demandar a la Odebrecht ante ningún tribunal, pero la Odebrecht sí puede demandar a la República Dominicana. Y dicho y hecho, como fue negociado y firmado, nosotros no pudimos demandar a la Odebrecht y la Odebrecht sí nos tiene demandados a nosotros. En resumen de ese caso, los sobornadores confiesan el soborno, pero la Procuraduría se las arregla para dejar fuera a los sobornados. Así se puede resumir el caso Odebrecht. Luego viene el descargo por el caso de los Tucanos. Otra empresa brasileña, la Embraer, con el mismo modus operandi de pago de sobornos. La Embraer pagó aquí, lo confesó, $3,5 millones para vender sus aviones Tucanos. La misma acción de los delincuentes y la misma acción de la Procuraduría. Los sobornadores confiesan el soborno, pero la Procuraduría se las arregla para dejar fuera a los sobornados. En este caso, se entiende el descargo, ya que como en el anterior, el expediente fue confeccionado con lagunas que dificultaban una decisión condenatoria. Sin embargo, resultó chocante un boche de las juezas de ese tribunal a la sociedad, y la sociedad no era parte de la materia juzgada. La presidenta del tribunal, la magistrada Arlene Ventura Jiménez, en la motivación de la sentencia declaró, y lo digo textualmente,
Los jueces no están para apaciguar la furia de la opinión pública ni del poder político. Bueno, la opinión pública no era parte del juicio. Entonces, ¿a quién se lo estaba diciendo? Hace tiempo que sectores que estructuraron el régimen de impunidad tienen una campaña llamándole presión mediática a los reclamos de justicia independiente que con toda razón y toda necesidad hacen los ciudadanos responsables en esta sociedad. Y ambos casos, Odebrecht y Embraer, afectan a dirigentes políticos que nunca declinan sus aspiraciones. Vamos ahora al de los 3 brazos. En este expediente sí que están las responsabilidades claras. El director de CORDE hizo una permuta, le transfirió el barrio entero con todo a una empresa privada en permuta con un solar en una zona rural. El juez Juan Francisco Rodríguez Consoró dijo que la PEPCA no presentó pruebas suficientes. Es lógico esperar que ahora los imputados hoy descargados reclamen su barrio con todas las familias humildes que viven dentro y vuelvan a intentar presionarlos para que les compren esas tierras, que en justicia son del Estado. Obviamente, será muy difícil obligarlos a pagar después de todo lo que ha pasado. Y ojalá ellos no estén dispuestos a eso. Lo que más llama la atención en este descargo es una declaración del juez que menciona o involucra al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Él dijo textualmente lo siguiente: quizás si Luis Henry no hubiese sido presidente de la Suprema, quizás ustedes no hubiesen visto la decisión de los tucanos, ni esta tampoco, la de los 3 brazos, porque había un contubernio entre jefes que usted terminaba volando. Por eso le decía del ejercicio responsable de la función del juez. ¿Y a qué viene decir que su decisión fue posible porque en la presidencia de la Suprema está Luis Henry Molina? Todo el mundo lo recuerda. Dice él que sin Luis Henry Molina él no hubiera emitido esa decisión. Bueno, Luis Henry Molina fue nombrado presidente de la Suprema Corte de Justicia por el Consejo Nacional de la Magistratura que dominaba Danilo Medina, y lo sacó del Comité Central del PLD para ponerlo en la Suprema. Ahora un juez dice que si él no estuviera ahí, él no hubiera podido descargar a los acusados de cogerse un barrio entero. No hace falta decir más. Hay un delincuente ambiental que tiene mucho poder político, económico o vínculo militar y que se puede saltar por encima de cualquier normativa, o que le da 3 pitos meter una serie de camiones en las dunas o de tumbar una parte de un parque nacional o destruir un perfil en la costa porque tiene poder. El Día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.